En este nuevo programa de Dr. Ley, venimos a profundizar sobre el tema de las sanciones penales interpuestas por las autoridades judiciales de los Estados Unidos contra la pandilla que domina al gobierno venezolano y que martiriza. Hola amigos, soy Carlos Ramírez López, para algunos, Dr. Ley. Hoy voy a comenzar este programa con una anécdota. Años atrás me correspondió participar en una actividad en la cual un alto funcionario judicial del gobierno que presidía Hugo Chávez manifestó su interés en defectar y entregarse a las autoridades norteamericanas para denunciar los hechos delictivos que le constaba que estaban ocurriendo. Nada menos que en el Tribunal Supremo de Justicia. Este personaje pues requirió de que le ayudara a contactar a autoridades norteamericanas y a hacer posible aquella intención, y así lo hice. Desde aquel momento entonces me enteré de que estaba formándose un caso, un expediente criminal en contra de la gente que manejaba el gobierno venezolano por hechos referidos a la Administración de Justicia. Pero fue pasando el tiempo, aquello fue en 2012, les digo. Fue pasando el tiempo y yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha estallado este caso? Y le preguntaba a la persona, mira, pero ¿qué? Y a otros de los testigos protegidos que están aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha reventado esto? ¿Cómo es posible que esté pasando lo que está pasando en Venezuela y no hay la causa abierta? Me decían, no sé, estamos esperando. Yo me desilusioné con aquello, dije, pero bueno, y entonces todo aquel movimiento que hubo, ¿para qué fue? Para nada. Y entonces nos pusimos a trabajar sobre el tema de la Corte Penal Internacional, etcétera, y todo aquello pues, fue a uno haciéndole perder entusiasmo, pero ahora que ha estallado este escándalo, nos damos cuenta que no es que estaba detenido, no estaba paralizado nada. Lo que estaba era sustanciándose fuertemente estos expedientes que ahora se han presentado ante la opinión pública. Expedientes que son los siguientes. Fíjense ustedes, esta es la portada del expediente contra Michael Moreno, presidente actual de lo que yo llamo la oficina jurídica de Maduro, el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia de Caracas. Corte del Distrito Sur de la Florida. Michael Moreno, conspiración para lavado de dinero y transacciones ilegales sobre propiedades especificadas INE especificada. Aquí está, Michael Moreno. Aquí está el otro. Nicolás Maduro, Estados Unidos de Norteamérica contra Nicolás Maduro Moro, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo Carvajal, Cliver Antonio Alcalá Cordones, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Ceusis Pausis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. En los Estados Unidos, Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aquí está el indictment, la acusación, que comienza la investigación desde 1999. Bueno, narcotráfico, terrorismo, conspiración. Y el tercer expediente hasta ahora conocido es este. Los Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur de Columbia, de Washington, D.C., Estados Unidos contra Vladimir Padrino López. Y fíjense este detalle. Vladimir Padrino López, y hay un punto negro, está tachado en el expediente. Esto se llama sellado. Aquí está, esta palabra significa sellado, y esto está permitido en el proceso penal norteamericano, que aquí hay otras personas. En esta mancha oscura, ahí hay otros nombres, pero que todavía están siendo sujetos de investigación y recabándose pruebas para hacerlos públicos. Pero están allí. Vladimir Padrino López no está solo en esta acusación. Hay otros, altos seguramente, militares de estos que están haciendo los desastres que están haciendo en Venezuela. La conclusión es que aquel episodio que les narré al principio fue el comienzo, pero que nunca se paralizó. El Ministerio Público de los Estados Unidos, junto con las policías, la DEA, el FBI, insistieron
Y persistieron y estaban acumulando pruebas. Y ahora aquí está este proceso judicial marcando estos indictments, estas acusaciones, que estoy seguro que esto va a llevar al traste a la dictadura venezolana. Y es que hace tiempo he venido trabajando dentro de la idea de que la salida del problema venezolano es judicial. Eso lo vengo sosteniendo. Y he mirado hacia la Corte Penal Internacional, que ha sido un fracaso y vamos a hablar de eso también. Pero también buscamos otras alternativas, fijándonos en aquel caso de cuando fue decretada la detención del dictador Pinochet y que lo detuvieron en Londres aplicando el sistema de la jurisdicción universal de España. Entonces nos pusimos a buscar y encontramos que en Alemania existe una ley que justifica la actuación de la justicia de la jurisdicción universal. Y nos pusimos en contacto con un grupo de venezolanos que viven en Alemania para tratar este tema, para ver la posibilidad de introducir denuncias y acusaciones en aquel país, tratando de buscar el modo de adelantar aquella idea de que la salida es judicial. Aquello no se pudo, porque se presentaron muchas dificultades, pero se hizo el intento. Entonces, como aquello tampoco llegó a materializarse, pusimos empeño en lo de la Corte Penal Internacional, pero nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que allá no era posible. Había una gran cantidad de denuncias que se habían consignado. Primero, ante el fiscal de aquella corte, el primer fiscal, que fue el argentino Luis Moreno Campos, que cerró 22 de ellas sin ningún tipo de investigación, y se supo después que el hombre pues tenía debilidades de naturaleza corruptas, tenía dinero en paraísos fiscales, etc. Y cumplió su pedido y cerró las investigaciones sin participarle nada a nadie, pues es como abusivo y arbitrariamente. Entonces quedó la fiscal Fatou von Bensouda, una señora, una abogada que había sido designada, había sido la vicefiscal y había sido designada como fiscal cuando venció el periodo al argentino Luis Moreno Campos, periodos que son de 9 años. Ella fue su vicefiscal. Esta señora fue la que comenzó a recibir las denuncias, una gran cantidad de denuncias, otra gran cantidad de denuncias, por el genocidio que estaba ocurriendo y está ocurriendo en Venezuela, y esta señora no daba señales de vida. Nos pusimos a investigar qué pasaba con lo de esta señora y nos dimos cuenta que, bueno, la señora venía de ser la fiscal de una dictadura africana. El dictador Jammeh de Gambia la tuvo a ella como uno de sus principales funcionarios, incluso llegó a ser la fiscal general de aquel país y avaló violaciones a derechos humanos, bueno, y logró el puesto de fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Podíamos esperar alguna actuación de justicia? No, en febrero de 2018 ella anunció un examen preliminar para estas denuncias que se le habían interpuesto, y todavía a esta fecha, fíjense, febrero de 2018, febrero de 2019, febrero de 2020, y no le han bastado a ella suficiente para determinar si aquellas acusaciones que se le han interpuesto, entre ellas 6 países, han avalado esas denuncias, y ella impertérrita, no ha ocurrido nada, no hace nada. Pero es que Nicolás Maduro hábilmente introdujo allí un elemento suyo. La fiscal que había actuado en el tribunal del juicio contra los funcionarios policiales, Iván Simonovic, Lázaro Forero y todos ellos, ella fue la que participó en esas acusaciones violatorias de todos los derechos humanos ante la juez, por cierto, la juez Marjorie Calderón, que ahorita es candidata a sustituir a Michael Moreno en el Tribunal Supremo de Justicia en la Oficina Jurídica de Miraflores. La introdujo como embajadora. Maduro puso allí a Haifa El Aizami como embajadora ante la Corte Penal Internacional, y ella hizo su trabajo. Llegó al colmo de aparecer en fotografía la fiscal Bensouda junto con Haifa El Aizami recibiendo regalos de Michael Moreno, y le dio la oportunidad de hacer un discurso en sala plena de la Corte Penal Internacional ante todos los magistrados de la Corte Penal Internacional, un discurso del señor Michael Moreno en aquel alto estrado
A ese nivel llegamos en aquel tribunal en donde se dice que se espera que haya justicia universal. En las luchas por el rescate de la democracia y la libertad en Venezuela, se formó lo que se denominó el Grupo de Lima. Y nos venían ayudando con mucho entusiasmo y teníamos puesto muchas esperanzas en aquel escenario del Grupo de Lima. Pero de repente, en septiembre de 2018, a propósito de una agenda que estaba haciendo el gobierno norteamericano, visitando países, buscando más apoyo en lo que estábamos haciendo los venezolanos, publicaron un comunicado los siguientes países integrantes del Grupo de Lima: Argentina, México, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Chile, Perú, Santa Lucía, Guatemala y Colombia. Ellos emitieron un comunicado en septiembre de 2018 donde expresaron, comillas, preocupación y rechazo ante cualquier intervención militar en Venezuela. Aquello fue un baño de agua fría a las esperanzas de un pueblo que gritaba su padecer y que estaba emigrando en manada, caminando por llanura, pasando páramos congelados, muriendo de hambre y de frío, rechazando la intervención militar que se estaba diciendo que podía venir desde Estados Unidos, que llegó al tope máximo de aquella oportunidad cuando John Bolton mostró una carpeta así que decía 5.000 soldados a Colombia en un aparente descuido, y que mostraba pues la intención o que se divulgara la especie de que Estados Unidos venía en intervención militar. Entonces salió el grupo y me dijo, no, intervención militar no. Nos dimos cuenta que solamente era posible por la vía de un auto de detención que se dictara contra esta pandilla criminal que estaba y está martirizando a Venezuela. A instancias de nuestra Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido una propuesta para el regreso a la democracia. Eso lo vamos a analizar en otra oportunidad. Pero, por lo pronto, lo que sí puedo asegurar al respecto es que ninguna de estas personas que están acusadas judicialmente en Estados Unidos y solicitadas por sus autoridades y que tienen incluso fijadas cantidades de dinero de recompensa por su captura, ninguna de estas personas podrán participar en ninguna de estas actividades que se estén proponiendo. ¿Por qué? Porque están siendo procesados y ese proceso tiene que llegar a su final. Solamente si estas personas en esos procesos logran demostrar su inocencia o logran evadir la responsabilidad, que no se les demuestre que son culpables, si salen inocentes, podrían eventualmente llegar a ser partícipes de algún cambio que ocurre en Venezuela. De resto no, no señor, ni Vladimir Padrino, ni Maduro, ni Cabello, ni ninguno de ellos pueden participar en ninguna actividad de la Venezuela cuando conquiste su libertad, reconquiste su libertad y restablezca la democracia. Eso está absolutamente negado. Fui para ustedes Carlos Ramírez López, para algunos Dr. Ley. Si les ha gustado este programa, por favor, compártanlo en las redes. Suscríbanse al canal, que con eso nos ayuda bastante. Y también pueden hacer sus comentarios aquí en el lugar correspondiente.